Bienvenidos a todos. Bienvenidos a disfrutar ahí en el lugar en el que estés ahora, de un tiempo de alabanza, de alegría, de gozo, de un tiempo de reconocer quién es el Señor a quien venimos a alabar. Y también de un tiempo de escuchar a aquel que tiene palabras de vida eterna. Y para comenzar nuestro tiempo de alabanza, leeremos las palabras que el rey David dirigió al Señor en medio de la asamblea. Y dice así: Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. De ti proceden las riquezas y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Sempre
sempre, per sempre, per sempre tu ets fidel, per sempre Déu ets fort, per sempre ets amb nosaltres, per sempre i sempre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como a tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Con la ayuda del Señor nos acercamos esta tarde a su palabra y le pedimos en oración que Él nos ayude a asimilarla y hacerla nuestra en esta tarde. No voy a leer un texto previo, pero sí os voy a anunciar el título de la reflexión. Vamos a hablar sobre desafíos hoy. Un neologismo es aquella palabra que se incorpora nueva a un idioma. Y con todo esto de la informática, a nuestro idioma castellano o catalán ha llegado una avalancha de términos provenientes del inglés, y uno de ellos, que seguramente la mayoría conoceréis, es el tweet. El tweet es aquella publicación breve
que se hace a través de una red social que todos conocemos y de la cual no voy a hacer publicidad, y en estos tweets lo que se hace pues, es verter una opinión, una denuncia o simplemente compartir una noticia, y tiene como característica que su extensión es limitada. Solo puede tener 280 caracteres de extensión, o sea, una cosa muy breve, una redacción muy pequeña. Solo para que tengáis una idea, en los 20-25 minutos que vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor, las notas que yo traigo hoy tienen 7000 caracteres, o sea que mucho más que un tuit. Pero sí, vamos a hablar no de tweets, pero a tenor de esto, compartiros que hay un hermano, por si alguien no lo sabe, que en su blog comparte reflexiones bíblicas y él cada día las titula así, el tuit de Dios. Es interesante porque, bueno, es una palabra moderna y es una palabra que ubica el sentido de lo que él le quiere dar a su reflexión. Pues hoy vamos a hacer un tuit un poquitín más largo, y este tuit, esta reflexión que viene de parte de Dios, me gustaría que la hiciésemos todos nuestra. Hay estudios que dicen y avalan que después de 45 minutos nuestro cerebro tiene una tecla como los ordenadores, que es la tecla delete, borra la información que ha asimilado. Y también en el sentido de la captación y de la atención, después de 25 minutos una persona ya no atiende a nada de lo que se le está diciendo. Por eso hoy nos voy a pedir que rememoremos lo que hemos predicado desde el inicio del año. ¿Os acordáis de las 3 R's? La R de rendición a Dios, la R de renovación interior, la R de renuncia a los moldes y modelos de este mundo. Esa fue la primera predicación del primer domingo del año 2021. En el segundo año, si os acordáis, hablamos del privilegio que tenemos los creyentes de ser mensajeros, ángeles del Señor, para compartir y anunciar las buenas noticias de salvación al mundo. Y la semana pasada, bueno, esto es más reciente, ¿no? Pues la semana pasada hablábamos de la necesidad de ser valientes en un mundo que nos es adverso, ser valientes para ser y cumplir con los planes de Dios, aquellos planes que Dios ha diseñado para su iglesia y para cada uno de sus hijos. Y también hablábamos, en consecuencia, de que la valentía nos lleva a la fidelidad. Ser fieles en aquello a lo que Dios nos ha llamado y a lo que Dios o a donde Dios nos ha puesto. Vamos a hablar hoy, como os decía, de desafíos. Esta expresión que ahora voy a decir surgió en Inglaterra, allá por la Edad Media, y la expresión es expulsar el guante, que se incorporó a nuestro idioma como lanzar el guante. Y esta es una acción en la que alguien que se ha sentido agraviado por alguna cosa le lanza el guante al agraviador, al ofensor, y el ofensor, por honor, tiene que recoger el guante. Entonces, cuando el guante es lanzado y el guante es recogido, la cuestión se dirime en un duelo, que en la mayoría de los casos, en aquella época o en aquellas épocas, se dirimía con la muerte. Uno de los dos tenía que morir. Pues bien, hoy no vamos a hablar de estos desafíos ni de estos duelos, pero sí vamos a hablar de los desafíos que Dios nos plantea. Y los desafíos que Dios nos plantea no son desafíos surgidos de la elucubración de la mente humana. Son desafíos que siempre, siempre nos vienen a través de la palabra de Dios. Porque si Dios habla, cuando lo hace a través de su palabra. Hoy nos vamos a centrar en 4 desafíos y me gustaría que prestásemos mucha atención. Se nos enseñaba en la escuela que el ciclo vital de todo ser vivo
es el siguiente, lo conocemos todos, sabemos de memoria, es nacer, es crecer, después reproducirse y al final morir. Salvo excepciones, esto siempre es así. Y la palabra de Dios nos desafía, nos reta a cumplir este ciclo. Y Dios espera que recojamos el guante que Él nos lanza aceptando sus desafíos. Sobre estos 4 momentos del ciclo vital, que por descontado no vamos a analizarlo desde una perspectiva biológica, sino que vamos a hacerlo desde una perspectiva espiritual. Estamos iniciando justo el año 2021. Y estos desafíos que yo quiero compartir con vosotros hoy son desafíos que, como digo, viniendo de la palabra del Señor, tienen que perdurar, no solamente mientras te acuerdes de ellos, sino todo el año 2021 y quizás toda tu vida, para que así se complete la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas y en nuestra iglesia también. El primero de los momentos vitales del ser vivo, de todo ser vivo, es el momento o la acción de nacer. El Evangelio de Juan nos presenta una escena en la que Jesús está conversando con un hombre algo mayor que él, principal de los religiosos de la zona de Jerusalén. Es una historia que conocemos todos. Este hombre se llamaba Nicodemo y vino atraído por los milagros y las señales que Jesús hacía. Y le hizo una pregunta muy interesante a la que el Señor le contestó de una forma taxativa y un poco esquiva, porque no le respondió directamente, sino que lo confrontó con una realidad. Cuando le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Recordemos lo que el texto bíblico nos dice de la perplejidad de este hombre cuando escuchó de un rabí, porque así consideraba Jesús, que era necesario nacer de nuevo. Claro, este hombre lo entendió de forma biológica y le dijo: pero a ver, Jesús, maestro, ¿es posible, siendo ya mayor, siendo ya anciano, volverse a introducir en el seno de la madre y volver a nacer? Y el Señor Jesús lo sacó de dudas. Y en el versículo 7 del capítulo 3 de Juan, donde esta historia se narra, el Señor acaba diciéndole a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No se trata de un tema biológico, se trata de un tema espiritual. Mirad, todos tenemos ya una trayectoria en la Iglesia y sabemos que cuando obedecemos el mandamiento del Señor Jesús de bautizarnos, lo hacemos bajo la tradición reformada, que es la tradición que heredamos de la propia palabra de Dios, de ser bautizados por inmersión. Porque en esta imagen de la inmersión y la salida del agua, lo que se representa es la muerte a una vida de pecado y el nacer a una nueva vida que Dios nos da por el poder de la resurrección misma de su Hijo Jesucristo. Y Santiago, aquella pequeñita epístola que está al final del Nuevo Testamento, nos dice a nuestros contemporáneos, lo mismo que lo hizo a sus lectores del primer siglo, que la palabra de Dios nos hizo nacer de la verdad. ¡Qué grande! ¿Cuántas ideologías hay en el mundo hoy? ¿Cuántos mensajes se proclaman? Pero ninguna ideología ni ningún mensaje que la humanidad extienda se puede comparar al mensaje y a la realidad que el Señor nos presenta en su palabra, que es posible, además, es necesario nacer de nuevo si queremos encajar en los planes de Dios, acogernos a su gracia y vivir conforme Él ha diseñado que vivamos.
De otra forma, el apóstol Pablo diría que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así está la humanidad. Gloria a Dios, que casi todos los que estamos en nuestra comunidad un día nacimos. No biológicamente, porque nuestra madre nos trajo al mundo, que también, y gloria a Dios por ello, y gloria al Señor y gracias al Señor por nuestras madres. No, sino porque pudimos nacer de nuevo a la vida espiritual que Dios ofrece y nos da. La segunda fase en la que se mueve todo ser vivo es la fase de crecer. Es lo que se espera de todo organismo vivo y sobre todo organismo que esté sano. Es muy interesante ver cómo la Biblia recoge en 3 ocasiones distintas este fenómeno. El fenómeno del crecimiento y específicamente el fenómeno del crecimiento de las personas humanas. Hay una frase que se repite 3 veces y de forma casi exacta. La primera vez que aparece es en el primer libro de las Crónicas, donde se nos habla del nacimiento de Samuel. Aquel niño nacido de una pareja que era estéril y que por misericordia del Señor vino al mundo a través de su madre Ana, y Ana cumplió su promesa de dedicar a aquel niño al Señor. Lo llevó a donde estaba Elí y lo dejó allí a su cuidado para que este niño dedicase su vida a Dios. El escritor del primer libro del primer libro de Crónicas, dice que Samuel crecía y se fortalecía en sabiduría. Lo dice en 2 ocasiones más. La segunda ocasión lo dice concretamente de Juan el Bautista. Nacido en circunstancias parecidas, de padres estériles, ¿recordáis? Y cuando viene al mundo con una misión muy concreta, que la palabra del Señor define como la de ser el precursor, la de ser el que va delante del Señor anunciando el camino. La palabra del Señor dice también en el Evangelio de Lucas que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la tercera vez en la que aparece es en el capítulo siguiente del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, donde se habla de Jesús, donde también se dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. No sabemos que Lucas fuese pediatra, pero lo que sí sabemos es que Lucas era médico, y quizás por su condición de médico recogió este detalle muy interesante en su Evangelio de Juan. Yo no sé si os acordáis de cuando erais pequeños, pero bueno, por lo menos en mi caso, que soy padre, ¿no? Me acuerdo perfectamente de cuando llevábamos los niños al pediatra y lo primero que hacía el pediatra era pesarlo y medirlo. Después ya venía todas las demás exploraciones, pero lo primero era pesar y medir al niño, a ver si estaba en pleno desarrollo y crecía con normalidad. Ahora los médicos a mí me pesan y me miden, pero es para ver cuánto me he encogido, ¿eh? Ya no es lo mismo. ¿Recordáis aquella expresión de cuando nuestros niños se ponían enfermos o nosotros mismos nos poníamos enfermos? Decían, es que este niño va a pegar una estirada. Esta es una frase muy común, muy popular. Y es que lo normal en un organismo sano es crecer. Por la misma razón, la Iglesia como organismo vivo, el creyente como organismo espiritual vivo, lo que le toca es crecer. Los enanismos, porque hay distintos tipos de enanismo, siempre son una anomalía. Y en el ámbito espiritual, el enanismo también es una anomalía. El apóstol Pablo se queja en una de sus cartas a sus lectores cuando les dice, ya está bien, que sigo teniéndoos que dar leche, cuando ya deberíais estar preparados para comer carne. Eso quiere decir que no habían tenido un desarrollo idóneo, que se habían quedado en lo infantil, en la niñez. Y esto no es lo normal.
Esto es enfermizo, esto es patológico. En un sentido espiritual, el cristiano que no crece, el cristiano que se estanca, es un cristiano anómalo. Es un cristiano o una cristiana que tiene alguna patología, porque lo normal es el crecimiento. El apóstol Pedro, en la segunda de las cartas que escribió, dice: más bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como entes espirituales, como personas, hombres y mujeres redimidos por Dios, que tenemos una relación con nuestro Señor, con nuestro Creador y Salvador, que tenemos una experiencia espiritual concreta que Dios nos regala, debemos de usar esa experiencia espiritual en constante crecimiento. No debemos ni podemos conformarnos con los enanismos, con las bajuras de estaturas, sino lo que debemos procurar siempre es crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Este era el anhelo de Pablo y debería ser nuestro anhelo en este año 2021. Por eso la palabra de Dios nos desafía de 1001 manera a crecer, a alcanzar, como diría Pablo en otra de sus cartas, la estatura de la madurez de Cristo. Estamos desafiados por Dios a crecer. ¿Nos vamos a detener? Y así la tercera fase de todo ciclo vital es la reproducción. La reproducción tiene un interés clarísimo, es la perpetuación de la especie. Es lo que está detrás de la acción reproductora. También esta acción o intención reproductora puede verse alterada por muchos aspectos, incluso el volitivo. Quiero decir con esto que hay personas que deciden no tener descendencia. Esto solo lo pueden decidir los seres humanos, los que tienen razón y pueden pensar. Y hay personas, y bueno, es una opción del todo respetable, que dicen, bueno, yo no voy a tener hijos, no quiero tener hijos y ya está, pues así es. Pero en lo general, todo el mundo tiende a la reproducción, porque esto es así, es una cuestión innata en todo ser viviente. Pero la reproducción no está prevista en el ámbito espiritual. ¿O sí? Yo creo que sí. Está claro que no podemos tener hijos espirituales en un sentido literal. Está claro que la salvación es personal e intransferible y no se la podemos dar a nadie, porque es nuestra. Y es nuestra por regalo de Dios. El hecho de que un padre o una madre sean creyentes y sean salvos por Jesús no implica que sus hijos lo sean, o el resto de su familia lo sea. Pero sí estoy convencido de que en un sentido espiritual la reproducción no solo es posible, sino necesaria. Conocemos de un caso en la palabra del Señor en la que se le privó a una persona de esta oportunidad. Supongo que recordáis a aquel ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz. Aquel ladrón que entendió que aquel hombre que se crucificaba en el centro de aquellas 3 cruces era inocente y lo reconoció como hijo de Dios y le hizo una petición muy concreta. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor Jesús, recordáis que le respondió, ¿no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo allí. Bueno, claro, pues este hombre no tuvo oportunidad. Pero en una vida normal, en una experiencia espiritual normal, sí tenemos ocasión de reproducirnos. Sí tenemos ocasión
no de perpetuar una especie, una raza o un pueblo, pero sí de perpetuar y reproducir el mensaje de Dios en medio de la humanidad. Y os voy a dar 4 pistas de cómo podemos reproducirnos, y son 4 pistas, vuelvo a decir, que no me invento yo, sino que nos vienen dadas de la misma palabra de Dios. Marcos 16:15. El Señor les dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es esto sino un acto de reproducción del mensaje de Dios a la humanidad? En Hechos, en el capítulo 4, verso 52, la iglesia cristiana estaba en sus albores, estaba dando sus primeros pasos. El Señor Jesús les acababa de ser arrebatado, y Lucas, cuando escribe este libro histórico, dice: y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. ¡Qué grande! ¡Qué tremendo! Cómo estos creyentes, que pronto iban a ser perseguidos por lo que hacían, iban a ser azotados, iban a ser metidos en cárceles, no cesaban de enseñar y anunciar, es decir, reproducir el mensaje de Dios al mundo que le envolvía. Mateo, en el capítulo 28, verso 19, aquel texto que conocemos como la Gran Comisión, se nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. Esto es reproducir, ayudar a la reproducción del pueblo de Dios en la extensión de su reino, para que las naciones alcancen la salvación que Cristo ofrece. Y aún en el Evangelio de Juan, como última pista que os ofrezco, en el capítulo 15, verso 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué es esto de llevar fruto? ¿Es ir al huerto y coger manzanas? ¿O es ir al árbol y coger naranjas? No. Cuando la palabra de Dios habla de frutos que glorifican a Dios, son otro tipo de frutos. Podríamos hablar del fruto de la alabanza, reconocer que Dios es quien actúa en medio del mundo. El fruto de la adoración, reconocer quién es Dios en medio del universo. Pero los frutos a los que estamos llamados, los frutos que debemos reproducir y los frutos que glorifican a Dios, son aquellos frutos que son directamente venidos de la acción en el trabajo y en la consagración a la obra de Dios. La palabra de Dios nos desafía no a perpetuar una especie, sino a reproducir el reino de Dios en medio de este mundo, reino del que somos cada uno de nosotros embajadores y embajadoras. Y la cuarta fase del ciclo vital de todo ser vivo es la fase de morir. Esta es la parte más gloriosa, aunque también puede ser la más dolorosa, porque siempre tiene un componente de sacrificio. Asociamos a la muerte con la desaparición, es decir, con exhalar el hálito vital, quedarnos sin él y quedar inertes. Y claro, eso biológicamente es así. La materia, como sabemos, no se destruye, se transforma, y todo ser vivo al morir no desaparece, sino que es transformado en algo, en cenizas, en barro, en fango, en polvo, en lo que queráis pensar. Pero la palabra de Dios
espiritualmente nos llama a dos muertes. Y las dos implican sacrificio. El apóstol Pablo lo repite muchas veces en sus cartas. Y lo hace a través de una metáfora que yo llamaría metáfora para la santidad. Es decir, cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos morir, nos está diciendo en la mayor de las ocasiones que debemos hacer morir en nosotros, en nuestra vida, aquello que no le agrada a Dios. Por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 3, verso 5, después de hacer toda una lista de cosas que son pecaminosas, les dice, haced morir lo terrenal. Y esto, creedme, yo lo sé, implica sacrificio. Porque hay muchas cosas que nos gustan, hay muchas cosas que nos satisfacen, pero que Dios desaprueba, que están definidas y tipificadas como pecado. Y a estas cosas la palabra de Dios nos desafía a que muramos, a que las abandonemos, a que las expulsemos de nuestras vidas. Y eso implica sacrificio. Pero también podría ser, dado el caso de que se nos llamase a una muerte real, como experiencia espiritual. Y esto quiero explicarlo, porque tampoco quiero que nadie se espante. Pero es una verdad que la palabra del Señor nos plantea. En el libro de los Hechos, casi al final, porque sabemos que a partir del capítulo 10, el protagonista del libro de los Hechos es Pablo. Pablo, al final del libro de los Hechos de los Apóstoles, es apresado, porque apeló al César delante de una acusación. Y los hermanos, cuando vieron a Pablo apresado, se compungieron mucho, se entristecieron y se preocuparon. Y entonces Pablo les respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y a quién no le resuena aquella orden que la palabra de Dios le da a la iglesia de Esmirna cuando le dice a sus creyentes, a sus fieles, mira que debes ser fiel hasta la muerte? Y entonces yo te daré la corona de la vida. Alguna vez ya he explicado que el sentido literal de este texto es, mira que debes ser fiel, incluso si eso te cuesta la muerte. Siempre me encantó la historia que el señor Joan, l'avi Joan, explica de su niñez. Una historia muy concreta. Es una historia ubicada en pleno inicio del franquismo, donde las iglesias evangélicas se tenían que reunir a escondidas. Y entonces la iglesia en Sabadell se reunía por las casas y lo hacían con todas las medidas de seguridad. No porque hubiera COVID, sino porque la Guardia Civil los perseguía y los metía presos. Entonces el avi Joan, que era un niño pequeñito, se ponía en la puerta. Y si veía a la policía o a la Guardia Civil, daba el aviso. Entonces toda actividad que se estaba desarrollando en la casa se detenía. Esto se parece un montón, casi literal, a una narración que leí en un libro que me regaló una persona que yo no conozco, pero a la que quiero mucho, que se llama Gustavo Petroche. Él me regaló un libro hace ya años que se llama Radical, escrito por un tal David Platt, y este libro recoge la historia de una iglesia en los países del este que también se tenían que reunir en sus casas. Y explicaba este libro que allí donde estaban reuniéndose había una persona, no como el avi Joan, sino una persona corpulenta y grande, que se sentaba lo último al final
y estaba atento a si alguien picaba en la puerta o había algún ruido detrás de la ventana. ¿Por qué? Porque estos hermanos estaban amenazados de muerte. Corrían el riesgo de quedarse sin nada, incluida la vida. Por eso, el Señor, a través de su palabra, nos desafía a serles fiel, incluso si con ello lo perdemos todo. Incluso si con ello perdemos la vida. Es decir, que hay estos dos ámbitos. La muerte de renuncia a aquello que no nos conviene, pero también la muerte si Cristo, si el Señor nos lo pide. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Dios, a través de su palabra, hoy nos sigue desafiando como hijos suyos, hijas suyos, y como a Iglesia, que es de su propiedad, no solo a cumplir el ciclo biológico que nos toca vivir de la mejor manera posible, sino que también nos desafía a vivir estos ciclos en nuestra vida espiritual de una forma real, de una forma que glorifique a Dios, de una forma que llene y plenifique a su Iglesia. Porque tú y yo, y nuestra Iglesia en Las Fonts, somos hombres y mujeres, somos una Iglesia llamada a revertir todo aquello que el pecado ensució y destruyó. Y eso solo lo podremos hacer si vivimos tal y como Dios quiere, naciendo a la vida de Dios, creciendo en la palabra y el conocimiento de Dios, reproduciendo el mensaje amplificado hoy a través de los medios y de la tecnología para que todo el mundo oiga del mensaje de Jesús y que muramos a nuestras apetencias personales, carnales, pecaminosas, y que estemos dispuestos incluso a dar la vida en fidelidad a Dios, que es quien nos salvó. Porque detrás de todo esto lo que hay es una esperanza de vida y de gloria eterna. Con Cristo iremos y con Cristo reinaremos, pero solo si somos seres vivos y seres vivientes conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que Él te bendiga y que Él me bendiga a mí y que nos bendiga a todos. Y este año 2021 pueda ser un año de bendición para todos nosotros, para la Iglesia y para el pueblo de Las Fonts. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. Te he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi
nosotros. Nos despedimos con las palabras de Pablo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Te deseamos una bendecida semana.